Amados, bienvenidos una vez más en esta mañana. Damos la gloria, la honra al Señor. Qué bueno que te conectes en esta hora para que juntos podamos recibir de la preciosa palabra de Dios. Por eso quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Vamos a estar observando el verso 46. Marcos 10, verso 46. Dice la preciosa palabra del Señor así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. Este pasaje narra de un hombre ciego llamado Bartimeo. Y cuando hacemos el análisis y el estudio de este hombre, nos vamos a encontrar con cosas bien interesantes que quiero que tú la mires conmigo, ¿cierto? Dice que entonces, al llegar allí a Jericó, ¿cierto? Él y sus discípulos con una gran multitud, estaba allí Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Cuando yo encuentro en la escritura que nombran, ¿cierto?, de esta manera, con nombre propio, Bartimeo muy seguramente estaba siempre allí, mendigando, pidiendo dinero, en la condición física en la que él se encontraba. Y esa condición en la que él se encontraba es que tenía esa limitación en su vista, ¿sí? Eso lo llevaba precisamente a mendigar, a pedir dinero, ¿cierto? A depender de otros, ya que por sí mismo era imposible que él pudiese de pronto desarrollar alguna actividad o alguna labor. Pero hay algo interesante que dice allí, obviamente, que él estaba sentado junto al camino mendigando. Eso nos lleva a pensar de que hay circunstancias obviamente difíciles, hermano, que llevan a muchas vidas a no estar en la condición, en la posición que muchos quisieran, ¿cierto? Esa limitación entonces llevaba a Bartimeo a depender de otros. Y eso es algo triste, en el sentido de que no podía depender de sí mismo, de que no era fácil posiblemente de que él se trasladara de un lugar a otro, de que él pudiera desarrollar un trabajo, de que él pudiese desarrollar una labor. Y ya vas a entender por qué te estoy diciendo todo esto. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, es decir que cuando él escucha que es Jesús Nazareno, la palabra me deja ver que ya Jesús obviamente había llegado al oído del pueblo. Ya era claro las manifestaciones del poder de Jesucristo, que él obraba milagros, ¿sí? Obviamente era el momento indicado para que el Señor pudiese obrar en la vida de Bartimeo. Y este hombre, al escuchar que Jesús estaba cruzando por allí, que estaba andando por allí, Bartimeo se levanta con gran vocerío. O sea, quiero que entiendas esto. Esto no fue que Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por allí y empezó a llamar: Jesús, hijo de David. No, era un vocerío grande. Tanto que dice la palabra que muchos le reprendían y que llevaban obviamente a que lo callaran. Pero él no le importaba lo que los demás estuviesen diciendo. Era un clamor con una angustia, con una desesperación, sabiendo que solamente en Jesús él podía encontrar el milagro de su vista. Cuando yo veo esto, me doy cuenta de la condición en la que nosotros podemos estar
una condición que los demás desprecian en un momento determinado, una condición que los demás sencillamente nos tienen en poco por nuestra condición física, por nuestra condición social. Y recuerda que los que estaban rodeando al Señor allí, pues eran inicialmente sus discípulos. Y adivina, pues quiénes le reprendían, así como los discípulos equivocadamente en algún instante reprendieron o no dejaban a los niños llegar hacia donde estaba Jesús, y el Señor les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De la misma manera ellos y todos los que rodeaban a Jesús en ese momento reprendían a Bartimeo diciéndole: cállate, porque les estaba fastidiando su vocerío, su gritería, porque obviamente Bartimeo necesitaba de parte de Jesús ese milagro. A lo que yo voy con esto es que cuando tú tienes una necesidad clara en tu vida, empieza un clamor dentro de ti, que debe ser un clamor como lo hemos llamado en este mensaje, un clamor con desesperación, donde solo tú conoces la angustia que tú estás viviendo, donde los demás te pueden criticar, donde los demás te pueden juzgar, donde los demás sencillamente muestran su apatía, su indiferencia, su indolencia ante tu dolor o ante lo que tú estás viviendo. Cuando yo veo este ejemplo, veo a un hombre con esa necesidad física por tiempo, por años, ¿sí? Si yo analizo los contextos bíblicos, quiero que mires Mateo 20, verso 29, por un instante, para que ampliemos lo que estamos mirando hoy. Mateo 20, verso 29. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Quiero que entiendas esto: la Biblia jamás se va a contradecir. Aquí en Mateo encontramos que no solamente estaba Bartimeo, sino que eran dos ciegos. Eso dice la Escritura. O sea, esos dos ciegos estaban allí juntos porque estaban bajo la misma condición, porque tenían la misma falencia física, que era que no podían obviamente ver, pero cuando sintieron que Jesús estaba allí, empiezan a clamar con todas sus fuerzas. El personaje principal, cuando quiero decir esto, era Bartimeo, porque es lo que el Señor quiere revelar. O sea, solamente los que viven tu mismo dolor te van a poder entender y comprender. Y este hombre que estaba juntamente con Bartimeo podía entender el dolor, porque él mismo lo sufría, lo vivía día tras día. Entonces cuando ven que, o cuando saben que Jesús está pasando por allí, empiezan a clamar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice que la gente le reprendía para que se callasen, pero obviamente ellos no callaron, sino clamaban aún más, con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque cuando hay un dolor profundo, cuando hay una pena, cuando hay una angustia, solo tú puedes clamar con desesperación a Dios. Tú puedes pedir oración a otros. Tú puedes pedirle a tus hermanos, a tus consiervos, al pastor, que ore por ti, pero el único que realmente sabe la angustia que hay, eres tú mismo. El único que puede clamar con esa desesperación a Dios, eres tú mismo. A Bartimeo y a este otro hombre que se encontraba con él, no les importaba que estuviesen intentando callarles. Ellos aún más clamaban con más fuerza, gritaban literalmente. Ellos no sabían exactamente dónde estaba Jesús porque no le podían ver, pero lo que a ellos le interesaba es que ese clamor fuese escuchado delante de Jesús. Cuando yo veo esa desesperación, esa angustia, a lo que el Señor nos lleva es a clamar, a que haya un ruego profundo delante de Dios. No importa lo que los demás estén diciendo, no importa lo que los demás estén criticando, no importa lo que otros te estén juzgando, es necesario que tú entiendas que debes clamar a Dios.
en medio de tu angustia y en medio de tu desesperación. Porque el Señor es el único que sabe cómo te estás sintiendo tú. Y eso sí que es supremamente importante, mis amados. Entonces aquí hay esa luz. No solamente estaba Bartimeo, sino además estaba otro hombre en la misma condición con él. Pero también quiero que mires Lucas 18, verso 35. Lucas 18, verso 35. Mira lo que dice la palabra. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay otra luz dentro de la palabra. Dice que cuando obviamente, ¿sí?, la multitud pasaba, Bartimeo pregunta y dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y los que están allí le dicen: es que Jesús Nazareno está pasando por acá. Jesús podría ser cualquier otro hombre, cualquier otro profeta, pero vuelvo a lo que te decía al comienzo. Ya sobre la región se había escuchado de los milagros de Jesús. Ya todos escuchaban del nombre de Jesús Nazareno, cómo él había obrado, cómo él estaba glorificando el nombre de Dios. Y obviamente cuando Bartimeo escucha que Jesús está allí, él empieza a clamar con todo su corazón. Si tú y yo conocemos a Jesús, si sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Rey Todopoderoso, ¿por qué no podemos creer que Él escucha el clamor de sus hijos? ¿Por qué no podemos creer que Él se compadece ante nuestra necesidad, ante nuestro quebranto? ¿Será que Dios cierra sus oídos cuando tú le clamas a Él? Yo quiero decirte que no. Yo quiero decirte que el Señor jamás, jamás va a ser ajeno realmente a lo que está pasando en tu vida, en mi vida. El Señor siempre va a estar atento fielmente a nuestras necesidades. Jesús sabía quién estaba allí, en la omnisciencia del Señor. Jesucristo sabía que estaba allí Bartimeo, que estaba este otro hombre que también tenía esa limitación física. Pero de la misma manera, ellos sabían que la respuesta a su necesidad estaba en Jesús. Yo quiero decirte que la respuesta a tu necesidad solamente está en Cristo Jesús. Tú tienes que clamar a Él. Tú tienes que darte cuenta que Él es la respuesta realmente a tu dolor, a tu enfermedad, a tu quebranto, a la limitación que puede haber dentro de tu vida. No vas a poder encontrar otra respuesta sino única y exclusivamente en Jesús. No importa cuánto tiempo transcurra, no importa cuánta oposición haya, no importa que el enemigo se quiera levantar para que tú mengues en tu oración, para que tú dejes de buscar a Dios, para que dejes de buscar la presencia del Señor. Lo importante acá, mis amados, es que tú clames a Dios aún en medio de esa angustia y de esa desesperación. Lo importante es que tú sepas que Él es esa respuesta. Imagínate cómo era el vocerío. Vuelvo allí a Marcos 10, usted en el verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Ese dar voces, vuelvo y te repito, era que literalmente estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero, ese pero es importante. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En medio de tu quebranto va a haber oposición donde el enemigo va a colocar a personas que te dicen: ¿y usted por qué clama a su Dios? Su Dios no lo escucha, su Dios no le responde. Pero allí es donde yo voy a entender que sí tengo un Dios que me oye, que sí tengo un Dios que me escucha, que sí tengo un Rey, un Salvador, que está atento realmente a mi clamor. Yo quiero decirte en esta mañana: no te detengas absolutamente por nada ni por nadie. No importan las críticas, no importan los juicios. Tú clama a Dios y Él te va a responder. Él responderá a la necesidad que hay sobre tu vida. El milagro sobre la vida de Bartimeo iba a suceder. Dios se iba a glorificar fielmente. Dice entonces acá la escritura:
Verso 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarlo y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Qué curioso, primero le colocaban oposición para que llamara a Jesús y ahora esos mismos le estaban diciendo, tranquilo, ven, Él te está llamando. Porque fue la perseverancia, la persistencia de este hombre. No se iba a dar por vencido hasta que Jesús le escuchara, hasta que nuestro Señor Jesucristo hiciese algo en la vida de él. Tú no te puedes dar por vencido, mi hermano, hasta que Cristo haga algo en tu vida. Tú no puedes dejar de orar, de clamar, de rogar a Dios, de levantar tu voz en la presencia del Señor, diciéndole, Señor, escúchame y responde a mi oración. Dios se va a detener en un momento y te va a mandar llamar. Dios se va a detener en un momento y escuchará tu ruego y tu oración, tu súplica, y lo mejor es que Dios la responderá. Verso 50 dice la palabra. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino, ¿a qué? A Jesús. O sea, piensa en esto, has estado rogando, has estado clamando, y cuando el Señor te manda a llamar, muchos no son diligentes. La palabra dice que él arrojó su capa, se levantó y ¿qué? Y vino a Jesús. Es decir, esa limitación física que había él en ese momento no importó, él solo se levantó. Y yo me imagino que los que estaban allí alrededor le iban guiando hacia donde estaba Jesús. O sea, tú no puedes ver las limitaciones que están a tu alrededor. Tú tienes un rey que es el Señor, que te está escuchando, que te está llamando, que va a responder. Tú tienes que levantarte con diligencia, ir a Jesús, busca a Jesús. Este mensaje va enfocado en eso. O sea, si tú tienes un clamor con desesperación, con angustia, debes saber que habrá un momento en que el Señor te llamará, te responderá, te dirá, ven a mí. Y ahí es cuando con más diligencia tú debes ir al Señor y rendir plenamente tu vida a Él, para que Dios obre. Lo que pocos esperarían fue la pregunta que Jesús le hizo. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínate, ¿qué quieres que te haga? Como si el Señor no estuviese viendo que él era un hombre ciego. Era evidente, sus ojos estaban cerrados. Era evidente que obviamente él necesitaba ese milagro. En la omnisciencia del Señor, el Señor sabía qué era lo que pasaba con ese hombre, pero pese a eso, el Señor le dice, después de tanto vocerío, de tanto clamor, le pregunta a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dio una respuesta certera y le dijo, maestro, que recobre la vista. Porque es que no sacas nada en medio de tu oración, en medio de tu clamor, de tu angustia, cuando el Señor dice, pero finalmente, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? A veces tu oración no está enfocada, direccionada de una manera correcta. Pides tantas cosas que finalmente no sabes ni siquiera lo que tú quieres. ¿Cómo se encontraba ese hombre? Y por eso te analizaba esto al comienzo. Se encontraba tirado en el piso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Si él estaba mendigando era porque no tenía dinero. Si él estaba mendigando era porque no tenía un trabajo. Pero en el momento en que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él no dijo, Señor, que consiga un trabajo. Él no dijo, Señor, que tenga dinero. La necesidad básica que él tenía era de recobrar su vista. Todos tenemos necesidades, diverso tipo de necesidades. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que tú quieres que Él haga? ¿Cuál es la esencia verdadera? ¿Qué es lo primero que tú deseas que Él haga? ¿Cuál es la urgencia en este momento? ¿Qué es lo que va a marcar tu vida de ahí en adelante? Porque desde ese momento la vida de Bartimeo iba a ser marcada para siempre. Porque todo el pueblo, todos los habitantes allí de esa ciudad conocían perfectamente que él era un hombre ciego, juntamente con el que él estaba. Ciegos, mendigando todos los días en el mismo lugar.
Pero a partir de ese momento algo trascendental sucedería en sus vidas. Sus ojos serían abiertos. Y este hombre daría testimonio de que había sido Jesús efectivamente el que le había entregado la vista. ¿Qué es lo importante en este momento en tu vida? ¿Cuál es la necesidad básica? ¿Por qué está tu clamor por desesperación? Sé que puedes tener muchas cosas, pero de esas muchas cosas debe haber una primordial que el Señor empezará a hacer si tú respondes de la manera correcta al Señor. El Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo contesta, le dice, maestro, que recobre la vista. Eso es lo que necesito. Él no pidió otras cosas. Cuando tú vayas a la presencia del Señor con esa angustia, presenta realmente tu necesidad básica delante de Dios. En la medida en que Dios vaya obrando, presentarás otra. Y cuando Dios responda a esa otra, habrá otra, pero coloca en el orden de importancia lo que tú necesitas en tu vida. ¿Qué pasó entonces acá? Verso 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús, ¿qué dice acá? En el camino. La fe de ese hombre le otorgó su salvación. Porque es que no era solo el milagro físico. Y por eso te digo, profetas en este tiempo a Jerusalén, en todas las ciudades de allí, de Jericó, llegaban. Y la gente seguía a esos profetas. Pero eran profetas que en un momento determinado desaparecían y ya. Pero Jesús era alguien diferente. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías prometido. Y obviamente al saber que era Jesús el que estaba allí, en esa fe que Bartimeo colocó en el Señor, de que sabía perfectamente de que Jesús podía obrar en su vida, fue lo que le otorgó la salvación. El Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Date cuenta que él halla su salvación, recobra su vista. Pero no fue el favor recibido y le dijo, Señor, gracias, hasta luego, nos vemos. No, él recibió la respuesta de Dios y la escritura me dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Impresionante, ¿cierto? Es decir, la bendición de Dios vino sobre su vida, pero a partir de ese momento él sabía que no se podía separar del Señor. Si tú recibes una respuesta de Dios, no es para que te olvides del Señor, es para que sigas caminando fielmente con el Señor todos los días de tu vida, para que lo sigas hacia donde Él te guíe. No busques a Dios solo por el milagro, no busques a Dios solamente para recibir una respuesta, búscalo realmente de corazón, mi amado, que seas tú fielmente con el Señor. Pero ¿recuerdas que el Evangelio de Mateo nos decía que eran dos ciegos? Entonces, el Señor sanó a uno y al otro no. Vuelve allá a Mateo 20, verso 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué? Y le siguieron. Como eran dos ciegos, no era solo Bartimeo, dice la palabra que cuando el Señor les manda llamar, les pregunta a los dos, ¿qué quiere que les haga? Y los dos respondieron enfáticamente, que nuestros ojos sean abiertos. O sea, el uno no estaba pidiendo dinero y el otro estaba diciendo que recobrara la vista. No, la necesidad para ellos era que recobraran su vista. No lo pensaron dos veces. Es que por eso te decía, a veces Dios nos está preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y tú no sabes de qué manera responderle al Señor o cómo decirle. Tú no sabes sencillamente
cómo abrir tu corazón. O sea, si hay una necesidad básica en tu vida, si tú estás clamando con angustia y con desesperación en tu vida por algo, pues cuando el Señor pregunte, respóndele. Los dos ciegos recobraron la vista. El Señor colocó sus manos sobre sus ojos, y dice acá la palabra, y ellos recobraron la vista. Qué impresionante. Pero entonces, ¿solo Bartimeo le siguió? No. Verso 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué dice la escritura acá? Le siguieron. Qué bonito eso. Cualquiera habría recibido la vista y se iría a seguir mendigando, ya no porque no tenía la vista, sino diciéndole a la gente es que no tengo trabajo. Pero ellos inmediatamente toman la decisión de seguir al Señor, inmediatamente. No lo pensaron, no lo hablaron, dijeron en su corazón, vamos a caminar con el Señor. Porque cuando tú has recibido la bendición del Señor, en tu corazón nace el deseo de caminar con aquel que te ha entregado tanto. Me gusta la palabra acá en el verso 34 cuando dice la escritura, entonces Jesús compadecido. Jesús se movió en compasión. Él sabe la angustia, la necesidad, la aflicción que tú vives. Él ha visto tu clamor y Él se va a compadecer. Pero a veces hay que ser persistente. Te refiero a la palabra de la viuda y el juez injusto. La viuda iba cada día, donde ese juez injusto que ni temía a Dios ni temía a hombre. Pero llega un momento en que esta viuda desespera a este juez y dice, aunque ni temo a Dios ni temo a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me es molesta. Y dice la escritura allí, cuanto más vuestro Padre Celestial pues no hará justicia y no nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidamos. ¿Cuánto más Dios no va a responder al clamor? ¿Cuánto Dios más no se va a mover en compasión? ¿Tú crees que Dios tiene un corazón duro? No, Él se compadece, Él se mueve en misericordia. Y a veces lo único que nosotros necesitamos es clamar con angustia delante de Él, que tú abras tu corazón, que le digas qué es lo que necesitas. Bartimeo y este otro hombre que estaba con él no se dieron por vencidos, le gritaban literalmente y decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tanto que fastidió a todos los que estaban allí alrededor. Y estos hombres le decían, cállense, nos tienen desesperados. Pero Señor, el Señor, escuchando el clamor de ellos, los mandó llamar, recobraron su vista. Y lo más bonito de todo fue que le siguieron de ahí en adelante. Dios va a responder a tu necesidad. Pero es necesario que tú te tomes de la mano del Señor y le sigas. No lo busques solamente en la angustia. No lo busques solamente en el momento de aflicción. Búscalo en todo momento. Camina con Él, síguelo. Dios es un Dios misericordioso. Yo he visto la misericordia de Dios. La he visto en mi vida, la he visto en la vida de muchos. He visto que cuando clamamos delante de Dios, el Señor responde. He visto que Dios escucha las oraciones de sus hijos. He visto personas pasar por circunstancias muy difíciles, pero pese a eso, clamando a Dios, Dios ha respondido, Dios ha sanado, Dios ha restaurado, Dios ha levantado, Dios ha entregado nuevas oportunidades, porque la oportunidad de estos hombres no era nada, vivir el resto de su vida de esa manera, pero Dios tenía un plan diferente para ellos, así como Dios tiene un plan diferente para todos nosotros. Lo único que tú tienes que hacer es clamar. Si te has olvidado de clamar, hazlo. Si has dejado de persistir en la oración, debes hacerlo hasta que el Señor escuche y se mueva en misericordia. Y cuando digo que escuche, no quiero decir con esto que Él no te esté escuchando. Él te está escuchando constantemente. Pero tú debes ser perseverante en la oración, con un clamor profundo. No es una oración vana. No es una oración donde tú le digas, Señor, ayúdame. No, es una oración con angustia, con un gemir profundo, con un dolor que para otros puede ser absolutamente nada, pero que solamente tú y el Señor saben lo que están viviendo. Bartimeo no estaba solo y estaba con otro hombre, que ellos dos se entendían perfectamente en la circunstancia que ellos estaban.
Por eso no dudaron en decirle al Señor: Señor, lo que queremos es recobrar la vista. ¿Qué quieres tú hoy del Señor? ¿Cuál es la respuesta inmediata que quieres de parte de Dios? Clama a Dios, clama con todo tu corazón, dobla tus rodillas delante de Dios y deja que el Espíritu Santo haga la obra sobre tu vida. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Hoy quiero pedirte por cada vida, Señor, que está viviendo un momento difícil, una angustia, una desesperación total en su vida, Señor. Yo te pido que tú, Señor, seas tocando sus vidas, tocando sus corazones, que seas tú glorificándote grandemente. Queremos volver a clamar delante de ti, con oración, con ruego, con acción de gracias, Padre, viniendo ante ti, Dios, y colocando nuestra necesidad que tú sabes que está, Señor, pero que tú escucharás con el clamor profundo de un pueblo que se humille delante de ti, Padre. Hoy bendigo cada vida, te pido por la necesidad de cada uno de ellos. Si alguno está enfermo, Padre, si alguno se siente, Señor, solo, si alguno se siente abatido, si alguno está sin trabajo, endeudado, Señor, yo te pido, Padre, muestra tu gloria, muévete en misericordia, Señor. Hoy te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sé que tu presencia está acá porque siento que tu gloria desciende en esta hora. Hoy oro por aquel que está afligido, hoy oro por aquel que se siente sin fuerzas, hoy oro por aquel que se ha sentido desvalido por las críticas, por los juicios, porque cuando han querido buscarte, Señor, ha habido personas a su alrededor que les han querido callar, pero yo te pido, levántales nuevamente, llénalos de tu espíritu, dales fuerzas para continuar adelante, dales fuerzas para clamar ante ti, Señor, que no desfallezcan y que cuando el milagro ocurra sean capaces de seguirte todos los días de su vida, Padre. Yo hoy te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia en esta hora. Yo sé que hay vidas ministradas en esta hora. Solo Dios conoce esa angustia. Solo Dios conoce esa desesperación que tú tienes, pero yo te digo, clama, clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que no conoces. Clama, créele a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, dice el Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por estar acá. Queremos volver a ti, Señor, y presentar nuestra necesidad. Tú responderás, porque tú te moverás en compasión, en misericordia a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Él está acá. Él no es ajeno, mi amado, a lo que tú estás viviendo. Él sabe. Él sabía lo que pasaba con Bartimeo y con aquel otro hombre que era ciego. Él sabía. Y Él se movió en compasión. Solo clama a Dios. Solo persevera en tu oración y Dios responderá fielmente a cada súplica, a cada petición que tú presentes delante del Señor. Solo cuando Él te pregunte, tienes que saber responder qué es lo importante en este momento, qué es lo más urgente en este instante. Eso es lo que tú tienes que discernir y diferenciar entre lo urgente y lo importante. Y que presentes cada día tu petición delante de Dios. Si no escuchaste este mensaje completo, te invito a que lo hagas, que tomes unos minutos. Sé que Dios va a bendecir tu vida. Comparte este mensaje con otros y que la gloria del Señor siga resplandeciendo sobre tu vida. Mañana, para los que no pueden asistir a la congregación, puedes conectarte 10 de la mañana, estaremos transmitiendo en vivo, pero si tienes la posibilidad de venir a la iglesia, hazlo porque es el orden de las cosas. Entonces, hermano, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda que si clamas a Él, Él te responderá. Dios te bendiga grandemente.